Doctor Ferreres, tienes la palabra. Muchas gracias y gracias por invitarme. Yo hoy voy a dar un breve recorrido, espero no usar todo el tiempo porque debería haber preguntas, o por lo menos tiempo para preguntas, aunque hemos empezado muy tarde. El moderador podrá decidir si lo hacemos. Lo haremos. Esto no da. Ah, shit. Y ahora como lo... Ah, que se haya proyectado. Vale, perdón. Quiero separar lo que está pasando de lo que puede pasar. Lo que puede pasar son las predicciones que hacemos basado en lo que hoy sabemos. Pero hay cosas que ya están pasando en relación al clima del planeta que debemos saber. Y para el mecanismo o el medio para enterarnos de lo que está pasando más apropiado es el Panel Internacional de Cambio Climático, que concluyó hace unos meses su quinta evaluación y que publicó primero en septiembre y hace unas pocas semanas los informes de los que voy a hacer muy breve exposición. ¿Y ahora qué hacemos? Esto, pero que no es así. Es el de abajo. Avance página, vale. No, pero yo quiero que pase, porque están animadas. Sí, entonces pase animando simplemente. Aquí cada maestrillo tiene su librillo, cada ordenador tiene su... ¿Dónde veo yo aquí? ¿Lo veo? Aquí se ve. Si va bajando, se van saliendo. Sí. Bueno, hablaré así para verlo porque lo que sale aquí no es lo que sale ahí. Créanme. Perdonen que esté así. Bueno, lo primero que está pasando es que la temperatura de la Tierra está cambiando. Está cambiando a unas tasas que se ven ahí. Como ven, no cambia uniformemente en todo el planeta, en unos sitios aumenta más, en otros sitios apenas ha aumentado, pero la Tierra se está calentando. Y lo otro que está pasando es que ha aumentado el nivel del mar. No se asusten con esta escala, yo al principio cuando lo vi me asusté, vi los 200, creí que eran centímetros, son milímetros. Deberíamos poner micras para alertar a la población de que está subiendo el nivel del mar, está subiendo de entre 15 y 20 centímetros por siglo. Eso es lo que ha subido desde 1900 hasta el año 2000. Está muy bien medido, está muy contrastado. Estos son números que no se pueden discutir, son hechos. El nivel del mar está subiendo y la Tierra se está calentando. Entonces, el problema al que nos enfrentamos es de un calentamiento global. Y de lo que voy a hablar es cómo afecta eso a los sistemas de agricultura en su relación con el agua. Y esto, como digo, no son predicciones, son hechos. No me pasa. O sí pasa, claro, tengo que ver aquí. Bueno, causas. La causa más compatible con lo que está pasando es el incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Puede que no sea la única causa, porque en el medievo hubo también un periodo de calentamiento de la Tierra, pero esto es compatible con lo que está pasando. Y la emisión de gases de efecto invernadero no está disminuyendo, está aumentando, como pueden ver en la última década. En este gráfico también es muy útil porque se ve a quién atribuir esta subida de gases. En la parte de color amarillo verdoso es las emisiones industriales, transporte e industria. La parte de este color indefinido, marrón debe ser, se atribuye conjuntamente al uso del territorio por agricultura y por bosques. Y el resto son el equivalente de emisiones del óxido nitroso, del metano y otros gases que contribuyen al efecto invernadero. ¿Qué hay que señalar aquí? Aparte de lo grave de que está pendiente, está aumentando, es que la parte del león son emisiones industriales, no son emisiones
debidos a la agricultura. Entonces, nosotros, me refiero al sistema agroforestal, somos una parte del problema y una pequeña parte de la solución también, porque no podemos hacer grandes contribuciones a mitigar el problema. Pero la pregunta que nos ocupa hoy es cómo afecta este calentamiento global al ciclo hidrológico. Para esto todavía no tenemos respuestas, o por lo menos no tenemos respuestas fiables. Se basan, en todo caso, en utilizar modelos hidrológicos globales. Todos estudiamos en el colegio lo que era un ciclo hidrológico, no lo he querido repetir aquí, y se puede modelizar. Se puede modelizar el de una cuenca tan pequeña como una mesa o de todo el planeta. Pero un requisito importantísimo para modelizar es disponer de números, y de números fiables. Y ahí tenemos un problema en el planeta serio que no ha sido suficientemente atendido. Este es el país que en teoría se ocupa más de estas medidas, que son los Estados Unidos. Estos son el número de sistemas de medida que hay en los cauces norteamericanos desde 1900, que se incrementaron bastante, pero que a partir de los años 70 se para la instalación, incluso ha habido periodos donde ha habido menos que en los años 70. Esto es tomado de un trabajo que ha publicado hace poco Glick y otros recientemente. Otro síntoma de que las cosas están yendo a peor en cuanto a disponer de números fiables son estos datos del mismo trabajo. Esta es una red internacional que está basada en Alemania, que tiene datos diarios o de descarga de ríos y cauces en general, y aquí lo que se ve es el número de estaciones que había en función de los años. Ahí se puede ver de nuevo que hubo un máximo alrededor de los años 70-80 y que para esta red han disminuido notablemente. Puedo aportar también que en los años 1960 la red de estaciones meteorológicas de África era mucho más fiable y mucho más densa y con datos de mejor calidad de lo que es hoy día. Entonces, si no tenemos buenos datos, no va a ser fácil modelizar un sistema tan complejo como el ciclo hidrológico, y ya se reconoce que los modelos globales hidrológicos tienen mucha menos fiabilidad que los modelos de clima, por ejemplo, que están bastante más avanzados. Entonces, vamos a ver muy rápidamente cómo afecta a los distintos componentes del ciclo hidrológico. ¿Cómo afecta a la precipitación? Bueno, respecto a la precipitación hay datos no muy concluyentes, porque estadísticamente en muchos sitios no tienen significación, pero aquí lo que se ve, y esto está tomado del último assessment, la última evaluación del panel de cambio climático, aquí se ve cómo cambió la precipitación de 1900 a 1950 y aquí cómo cambió del 50 al 2000. Y se ve, porque la tendencia naturalmente al calentamiento es que haya más evaporación y por tanto más lluvia a nivel planetario, se ve que hay una intensificación de los sitios, más colorcito azul, de los sitios donde está lloviendo más en el planeta. Es una indicación de que está lloviendo un poco más a nivel global, pero desgraciadamente no hay patrones fácilmente predecibles, ni se puede, y como se ve hay mucha diferenciación espacial. Pero podemos concluir que en el planeta también está aumentando la precipitación a nivel global. Cómo se distribuye ya es otro problema. ¿Cómo afecta al consumo de los cultivos? Este es un tema más complejo. Es un tema más complejo porque hay dos mecanismos que en sentidos opuestos pueden afectar a la evapotranspiración del cultivo, al consumo de agua. Por un lado, al aumentar la concentración de CO2 se produce un cierre estomático. Este cierre estomático hace que la transpiración tienda a disminuir. Pero por otro lado, al calentarse la atmósfera, hay mayor demanda evaporativa, por lo que llamamos evapotranspiración de referencia, y esa mayor demanda evaporativa tendería a que aumentara la transpiración. ¿Cómo esos dos mecanismos se van a concretar en darnos unos números
para el futuro, pues no están claros, porque hay otros factores que lo afectan, en los que no voy a entrar, como es el grado de acoplamiento de los distintos cultivos a la atmósfera, pero los experimentos que se han hecho, donde se ha medido el consumo de los cultivos bajo alto CO2 en el campo, que son experimentos que se llaman FACE, muestran que ha habido pocas diferencias, que hay pocas diferencias numéricas entre el consumo de agua hoy y el que pueda haber cuando haya 500 partes por millón, 550 partes por millón en el futuro. Es decir, que no va a aumentar el consumo de los cultivos de forma significativa. Es posible que baje en algunos casos. Ahora veremos. Este es un estudio, claro. Una cosa que hay que aclarar es que esta evaluación que se hace periódicamente, que ha terminado, como digo, hace poco, bueno, se ha publicado, terminó hace casi un año, se ha publicado ahora, consiste en recoger toda la información que hay publicada. Se ha insistido en esta última evaluación que esté publicada en revistas que tengan revisores anónimos, en fin, que sean fiables y que no se use lo que se llama literatura gris. Se recopilan todos los estudios y de ahí se sacan conclusiones por una serie de expertos, una serie numerosa de expertos y de expertos que en general son de un alto nivel. Este es uno de los muchos estudios recientes que se han publicado en esta nueva revista y que se basa, una revista que por cierto tiene la virtud de que si uno aprieta en un sitio le da directamente el PowerPoint, no hay que hacerlo, con lo cual conviene consultarla. Bueno, aquí está la predicción de cómo va a cambiar el uso consultivo. El estudio está hecho por un grupo multinacional que va desde Singapur hasta Suecia y que se hace a dos escenarios, de 2030 y 2090, para distintas regiones, y se puede ver que al 2030 no hay diferencias y que en algunos casos parece que en el 2090, por los supuestos que tienen, disminuirá el consumo de los cultivos. El problema es que tanto los modelos que usan como los supuestos son muy discutibles. Pero bueno, esto es lo que se sabe. Bueno, ¿y cómo va a afectar esto a los recursos hídricos disponibles a la agricultura? Pues eso es aún más incierto. Lo único que sabemos es esto, que el futuro será más escaso, pero el futuro será más escaso no por el cambio climático, sino porque hay mayor demanda y porque hay las fuentes simples y los pantanos o embalses más favorables ya se han construido, porque va a ser muy difícil generar nuevos recursos y porque la demanda de agua va a continuar, sobre todo en los sitios donde hay escasez. Entonces no es fácil predecir a una escala espacial de región cómo afectará esto a los recursos. En base a lo que se sabe, este mismo estudio ha hecho una valoración de cómo cambiará la fracción de agua que se use para regar en las distintas regiones. Y en general se muestra una tendencia elevada. Otro aspecto, ¿cómo va a afectar todo esto que estamos contando a las distintas escalas? Pues a medida que bajamos de escala es más incierta la predicción. Eso es lo que podemos decir, de manera que cuando llegamos a la escala que están viendo, cuándo se va a hundir el oso es totalmente incierto. Entonces, es poco lo que podemos hablar. A medida que uno baja de escala estos modelos, pues la incertidumbre es mayor. Nosotros hemos hecho alguna exploración en el ámbito, intentando simular para la escala de Andalucía, y las predicciones no son fiables. Esta es la que tienen en el estudio que fue dirigido por Alex Zender, que ahora está en Singapur, pero que estuvo antes en el ETH, y que dice, si se fijan, que las necesidades de agua en las regiones que nos ocupan serán más delicadas en el norte de América Central y México, y habrá también escasez en España y en el Mediterráneo, pero habrá más disponibilidad en las regiones del sur de América. Y este
esta realmente es la pregunta clave que nos debe ocupar a todos los agrónomos, porque esto es mucho más serio que la tierra se caliente 1 grado o 2 grados. Nosotros nos podemos adaptar si nos dan suficiente tiempo a que suba 1 grado o 2 grados. La agricultura de Córdoba pues será la de Marrakech y la de Madrid será la de Córdoba, y así. Podemos adaptarnos, pero no nos vamos a poder adaptar tan fácilmente si las sequías, en lugar de pasar cada 20 o 40 años, nos pasan cada 10. No tenemos medio de adaptarnos. ¿Y es cierto que va a pasar esto? Pues no se sabe. No se sabe por lo siguiente. Esto está tomado de uno de los trabajos más fiables que han servido de base a las predicciones del IPCC, donde han estudiado la intensificación del ciclo hidrológico y la salinidad de la superficie de los océanos, y esta es una de sus conclusiones del trabajo. Eso está publicado en Science. Dice que el aumento de la frecuencia de los eventos extremos es compatible con lo que se sabe, siguiendo una filosofía que ahí ven cómo se llama: el rico se hace más rico. Filosofía que desde luego en el sistema económico funciona, pero no sabemos si en el sistema climático funcionará, porque como ven luego, dice que hay muy poca consistencia entre los cambios que dicen los modelos y muy pobre el acuerdo cuando se comparan con las observaciones regionales. En definitiva, que no hay una evidencia cierta que haya un incremento o que vaya a haber un incremento de sequías e inundaciones, pero que hay que los modelos son compatibles con ese incremento, y eso puede ser pues mucho más difícil de resolver para la agricultura que el calentamiento de un par de grados. Entonces, para eso, la única fórmula que tenemos es la adaptación. Y claro, cómo todo esto va a afectar a la seguridad alimentaria y a la producción agraria, pues hay también muchos trabajos ya en este informe, pero que lo que hay que pensar es que el cambio climático es uno de los factores que nos van a afectar. Uno, a mi juicio, mucho más serio, es la volatilidad en los precios agrícolas, y aquí hay un ejemplo de lo que está pasando en la última década, que no había en los años 90, en los 95, hasta el 98, 2000, los predictores de la producción agraria del siglo XXI, en el IPRI, por ejemplo, predecían que los precios estarían bajos y estables durante décadas. Pasaron 10 años y era mentira. El capítulo 7 del informe que se ha publicado el 31 de marzo hace un análisis bastante exhaustivo de todo el sistema alimentario, no solamente del sistema productivo, sino también de los aspectos de utilización, consumo, etcétera. Y ve el papel de los aspectos de cambio climático y lo que llaman cambios no climáticos, a los que dan menos importancia de lo que debieran. Su predicción en cómo se va a ver afectada la producción de los cultivos por el cambio climático, la mejor predicción que tenemos es, en general, con distintos supuestos, hay una pequeña disminución con el tiempo. Esto es porcentaje por década, un 2%, depende del cultivo. Hay bastante variación según los supuestos que hagan, qué tipo de modelo, si es en la zona tropical, si consideran los efectos del CO2. Es un poco penoso que los estudios que consideran los efectos del CO2 son 2 y los que no lo consideran son 54. Eso os da una idea de que todavía no están refinadas las investigaciones y que los supuestos son muy simples. ¿Cómo no se va a tener en cuenta el aumento del CO2 si está teniendo lugar? Esta es la predicción de los cambios en la producción de ese estudio que he comentado de Alexander y Rockstrom y otros, donde dicen que para el 2030 apenas va a cambiar y para el 2000, fijaos el grado de incertidumbre para el 2090. No se puede saber más. Entonces la pregunta es, ¿podremos adaptarnos al cambio global? Bueno, cualquier agrónomo sabe que nos hemos venido adaptando en los últimos 10.000 años y en los últimos 100 años con bastante éxito. La pregunta es si vamos a ser capaces de mantener esa capacidad que ha tenido el sistema de investigación y de innovación en agricultura para enfrentarse a los retos que hay
incluido este. La predicción de del trabajo este de fin de marzo para maíz, la tira amarilla es sin considerar adaptación. La adaptación pues es mejorar las variedades y adaptar las fechas de siembra al aumento de temperatura, etc. Ahí lo que se ve es que con un aumento de la temperatura media local de 1, 2 o 3 grados, uno va a ser perfectamente capaz de adaptarse en la producción, por ejemplo, de maíz en ambientes templados, de trigo en ambientes templados seguramente que subirá por el aumento de la concentración de CO2. El trigo en ambientes tropicales va mal, pero es que va mal siempre. No se debe intentar cultivar trigo en esas condiciones y si aumenta la temperatura va a ir aún peor, claro. Pero el trigo de la humanidad no se produce en el trópico. El resumen final de sus estudios, que está en el informe, dice que va a haber una pequeña disminución, como decía, por década, de 1 al 2% por década, 0,1 a 0,2. Pero es que la producción ha venido incrementándose del orden de 1 a 1,5 por año, por ciento. O sea, que el impacto que va a tener el cambio climático va a ser moderadamente negativo, muy moderadamente negativo, si estas predicciones son ciertas. Yo tengo la impresión de que el incremento de CO2 y la capacidad de adaptación de nuestra agricultura, porque en este grupo que ha estudiado esto no había mejoradores, que son los que más potencia pueden dar a la mejora de la producción, pues yo soy más optimista que lo que el estudio propone, y conozco a los que han hecho el estudio. En resumen, esto lo dicen ellos también, que hay muchísimas opciones para adaptarse y que no solo debemos trabajar en el sector de la producción de alimentos, sino en todo el sector, el procesado, empacado, transporte, almacenamiento, donde hay todavía una investigación insuficiente. Por eso estos son los desafíos a los que me refería antes. Va a haber un incremento en la demanda de alimentos, va a ser difícil, cada vez más difícil, continuar aumentando los rendimientos, porque hay unas limitaciones que no se advirtieron hace 20 o 30 años y no se invirtió suficiente en investigación agraria para solventarlas. Ahora ya se está invirtiendo. Tenemos la volatilidad de los precios y tenemos la competencia con la producción de bioenergía. En este informe, bueno, no en este informe, en el siguiente que ha salido en abril, hay un análisis de la capacidad de producción de bioenergía y el informe es bastante, no diré escéptico, pero bastante cauto. Dice que el debate científico sobre el impacto del clima y la competencia por el uso de tierras está sin resolver. La competencia por el uso de tierra entre energía y agricultura sigue sin resolverse. Y ya termino. Esta foto la tomé de un avión en el año 77 sobre un embalse en California. La podía haber tomado hace unos meses si supiera dónde era, porque yo solamente era un pasajero de aquel avión, porque han tenido una sequía muy parecida al año 77. Y dentro de X años pues volverán a tenerla. Nosotros las hemos padecido aquí a periodos también entre 20 y 30 años y es muy poco lo que sabemos todavía sobre cuál es el futuro que nos espera. Pero lo mismo que la agricultura ha avanzado adaptándose a regiones inhóspitas y de producción marginal, y el último ejemplo que es magnífico es lo que ha hecho Brasil en las zonas del Cerrado, pues tendremos que pensar que este es un elemento nuevo, real, ya no es figurado, al cual tendremos que adaptarnos con todas las herramientas de las que disponemos y de las que tendremos que disponer si se invierte lo suficiente en investigación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferreres. Si les parece, a los ponentes que vamos a tener ahora le hacemos 4 o 5 preguntas rápidas y al final ya de todo el panel se sentarán todos los ponentes aquí y hacemos un poco de debate. Entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacerle al doctor? Ahí hay uno.
decías como la volatilidad de los precios era uno de los efectos principales del cambio climático. Algunos estudios que sacó el Banco Mundial recientemente hacía pensar que el factor principal en la volatilidad de los precios es la especulación con los precios de los alimentos en el mercado de futuro, uno de cuyos elementos o de cuyos causantes puede ser los cambios climáticos, pero es uno entre bastantes otros. ¿Es correcto o es incorrecto? Sí, he dicho mal si los he relacionado, porque el cambio climático no es, desde luego, el factor esencial. Seguramente sea un factor colateral que puede hacer cambiar la percepción. Los elementos básicos, creo yo, aparte de la falta de previsión de los grandes, los que manejan esto, fue efectivamente la subida de los precios de la energía, que va, si esa curva le pones la subida de los precios de la energía, va exactamente igual. Con la especulación de la energía se encontró otro rubro o rubros para especular, que eran estos. Y entonces entramos. Pero también refleja una escasez, También refleja una escasez porque las reservas que había de alimentos a finales del siglo XX no son las que hay ahora. Ahora hay menos. Porque hay un problema básico que he comentado de pasada, y es que desde los años 90 o así, las producciones de trigo y arroz no incrementan. Los rendimientos están estancados. Y entonces, como no podemos expandir nuestra área cultivada, pues la capacidad, los que manejan estos mercados, perciben que si los precios suben no va a haber más oferta, no puede haber mucha más oferta, porque está estancada la oferta. Y entonces, yo no sé cómo se maneja, pero yo, después de ver lo que he visto en los últimos años, creo que se maneja. ¿Alguna pregunta más? Ahí detrás. No entiendo por qué los datos del 60 son más fiables de los que podríamos tener hoy. No entiendo la razón. Me refiero a África. Me refiero que en África había una red de... es que los instrumentos que se instalan no se instalan y se dejan. Hay que calibrarlos, hay que verificarlos, hay que mantenerlos. Eso se perdió por falta de recursos en los países. Antes lo hacían las potencias coloniales. Eso se perdió con la independencia y no se ha recuperado en muchos países. Pero vamos, no hay que irse a África, todo el planeta. He enseñado que Estados Unidos ha parado su esfuerzo en coger datos. Desde hace 30 años no instalan más. Y la segunda parte es eso, el mantenimiento. España hace 30 años tenía un sistema patético de recogida de datos hidrológicos. Ha mejorado mucho, pero queda mucho por mejorar. Pero España invirtió mucho en las últimas 2 o 3 décadas en sistemas de toma de datos meteorológicos y agrometeorológicos y hidrológicos. Sí. Bien, yo entiendo de lo que tú dices, es un poco contrario a lo que se puede escuchar por ahí en los periódicos, y lo que dicen los físicos es que no llega a haber ninguna explicación buena sobre el cambio climático ni qué consecuencias tiene. No sé si esto yo lo saco al final de todos los documentos. No, yo creo que la explicación más... es que no tenemos certidumbre, pero la más segura... No hay ninguna explicación. La más segura... Hombre, yo tengo cierta cautela como científico, porque pruebas no hay más pruebas que sentarse a esperar, pero no deberíamos, porque es compatible con la subida de los gases de efecto invernadero. Bien es verdad que, como decía antes, en Gandía hace 1000 años se cultivaba la caña de azúcar. Y hay registros que en la Edad Media el clima era mucho más cálido, al menos en los sitios donde la gente escribía. No sabemos en las otras partes del planeta. Y ahí entonces no había vehículos, ni siquiera en Gandía. Pero... que no hay ninguna explicación buena. Aparte de lo... Hombre, ¿qué es la explicación más probable? Lo que pasa que uno, si esto se lo dices a una persona que tiene que dar una noticia, pues eso no se transmite, no se puede transmitir. La explicación más probable pues es esa. No, y en realidad es la más probable. En este informe yo lo encuentro que está mucho mejor hecho que los anteriores, porque hacen 2 cosas. Hacen hasta qué punto es creíble o es fiable la información o la predicción y cuánto
consenso hay entre el grupo de que eso es así. O sea, que separan la opinión de los científicos de la realidad de los datos. Y entonces, cuando llegas a esta historia, ¿es la causa del incremento de gases de efecto invernadero? Pues la probabilidad es muy alta y hay un gran consenso. Quiere decir que los tiros van por ahí. Sí, pero quiere decir que es una decisión, si quieres, democrática, no científica. Bueno, es democrática, pero los que están ahí no creen mucho en la democracia. No, porque también había una teoría según la cual, dependiendo del eje de giro de la Tierra, cómo se... Claro, sí, la Tierra, hay teorías, que no está... pero yo lo que quería advertir es que se está ya calentando, y eso ya no lo discute nadie. Federico. Y como hay un calentamiento, pues hay que reaccionar, hay que adaptarse a ello. Y no va a ser fácil, porque el calentamiento no es igual en todas partes, y de nuevo, si los sitios más lluviosos se hacen más lluviosos y los secos se hacen más secos, pues los que estamos en los más secos tendremos que pensar. Federico, vamos, para que no haya aquí, vamos a darle un poquito de juego y ahora entramos a la mesa redonda. Esta pregunta, y si os parece, pasamos. ¿Qué tal? Sebastián, de Argentina. Una pregunta que tiene relación con las cosas que plantearon ambos. Estamos avanzando una población que crece, una necesidad de más alimentos. Por otro lado, estamos hablando también que hay una vinculación con el tema energético. ¿Cuál es la visión en función de, por ejemplo, la producción de bioetanol, que es una superficie que compite directamente con la producción de alimentos de alguna manera y que tiene que ver con el aumento de los commodities, digamos, de los alimentos, ¿no? De los productos básicos? Bueno, extraje ya del informe este último una idea, y es que no hay consenso sobre si eso va a ser un problema más que una solución. Hay quien piensa que eso es una solución. Por eso le y hay quien piensa que ¿qué pienso yo? Pues yo creo que hay zonas en la Tierra donde se puede hacer. Bueno, se está haciendo. Pero yo meterme en un proyecto de esos nuevos, hacer un nuevo proyecto, y como seguimos prometiendo que vienen los combustibles de segunda generación, pero no acaban de aparecer, los que usan residuos y tal. Incluso el uso de residuos es discutible, porque esos residuos contribuyen al mantenimiento de los suelos y a incrementar la materia orgánica. O sea, que gratis ya no hay nada en el planeta. Así que, nada, solo hay que ir a Holanda para comprobarlo. Yo no me puedo resistir. ¿Cuánto puede influir los transgénicos en combatir? Sí, yo sé que... Sí, de eso no hemos hablado. En defendernos o ser una herramienta de cara a... Sí. Es un tema muy complicado, el tema de seremos capaces de producir cultivos que usen menos agua. Eso no entra en las predicciones de los modelos. No, ese supuesto no entra porque es muy incierto. Pero yo creo que a 30 o 40 años se van a dar algunos pasos importantes. O sea, pero no antes. O sea que la adaptación en las próximas 2 décadas no puede incluir eso, porque no tendremos... Hay ya híbridos de maíz de Monsanto adaptados a la sequía, son mentiras. Son para marketing. Pero si se ponen las cabezas como se están poniendo, las mejores cabezas están ahora en biotecnología. Dales tiempo y dales dinero y harán cosas, yo confío que hagan cosas que no podemos predecir hoy. Muchísimas gracias.